Vamos entonces al ejercicio 2, donde ahora la fuente de corriente está armada por esta red, ¿no? La red que veo en rojo es básicamente una red para polarizar el diodo Zener y cumple la misma función, ¿no? En este caso no nos dieron una resistencia de salida, pero tenemos que determinar cuál es el valor de esa corriente IE. Eh, Bien, otra vez yo voy a suponer, si ustedes quieren calcular las cuentas con los betas, no hay ningún problema, yo voy a suponer, después me cuentan qué tanta diferencia hubo. Voy a suponer, para simplificar un poco los cálculos, que esa corriente es próxima a cero, y calculó la corriente por el Zener, ¿no? Que es la tensión de alimentación menos la tensión en el Zener dividido la resistencia de 10K, la que está acá en rojo, lo cual me da una corriente de 2.64 mA. No tengo muchas características, pero para un diodo típico con una corriente de 1 mA, un diodo Zener típico con una corriente de 1 mA ya se supone que está regulando. Eh, Eso entonces me permite establecer que la corriente en la base del transistor Q3 es 3,6 volt. Supongo la caída de 0,7 para que esté funcionando. Eso me da una corriente de 2.9 mA. Y ok, ya tengo la corriente, entonces sé que por las ramas de Q, donde están los transistores Q1 y Q2, la corriente que va a circular es esa corriente a la mitad, ¿no? Estoy viendo si la hice a la mitad, sí, la hice a la mitad, está ahí en la cuenta más abajo. Hay un aspecto distinto con respecto a los otros ejercicios, los ejercicios anteriores, es que fíjense que ahora yo tengo polarizada la base a través también de un divisor resistivo. ¿Ok? Calcular esas tensiones, si suponemos que la corriente de base es cero, como las resistencias son iguales, me da 15 volt, ¿no? La mitad de la, entre 0 y 30. Ok, con ese valor, algo que dijimos, o no me acuerdo si lo dije, pero yo estoy suponiendo que los transistores están en zona activa. Es decir, que tengo que tener una tensión en la base que sea menor o igual que la tensión este, en relación con la tensión en el colector. Bien, en este caso calculamos la corriente en BP, donde definí BP, no lo tengo, pero el BP sería este punto acá, sería el punto donde se juntan los dos emisores. Eh, Eso es 15 volt menos la tensión, por lo tanto este transistor Q3 teniendo 15 volt acá y 3 volt acá está en saturación. Bien. Y si analizamos para los transistores Q1 y Q2, también se va a verificar, ya que la tensión de salida es los 30 volt menos la caída de tensión en esta resistencia, lo cual nos da un valor de 15.15 volt, que es mayor o igual que los 15 volt que tengo acá. Por lo tanto, el transistor podemos suponer que está en la región activa. Bueno, entonces ya estaría. No sé si nos pide algo más este ejercicio. No, creo que no. El inciso... Ah, bien, el ejercicio 2, pero el inciso C nos pide que reemplacemos esta fuente de corriente, bien, por este otro circuito. Este esquema donde incorpora la resistencia 10K, en realidad es la misma, pero en este esquema o esta conexión, esta topología de los transistores Q3 y Q4. Nos pide que recalculemos la tensión de salida. Es interesante, lo primero que deberíamos ver es qué hace este circuito, ¿no? Este circuito por ahí no estoy muy seguro, pero creo que lo vieron en Electrónica 1, es un espejo de corriente. Bien, así que vamos a analizarlo un poquito. Vamos a estudiar esta topología, separémoslo del circuito
y la resistencia, y vamos a suponer que yo aplico una fuente de corriente, una corriente de entrada ideal, ¿bien?, al transistor Q3, ¿bien? Eh, esa corriente, obviamente, la corriente que va a circular por el transistor, la corriente de colector Q3, parte se va para la base, bien, de B3 y B4, y la corriente de salida va a ser igual a la corriente del colector 4. Suponiendo que estos dispositivos sean iguales, eh, las corrientes de colector en la región activa saben que tienen una relación exponencial con la tensión base emisor, ¿no? Acá claramente se ve que este circuito va a tener la misma tensión base emisor, ¿ok? Así que planteemos esa igualdad, ojo, esto bajo la condición de que los circuitos están apareados. Eh, Planteando esta ecuación, entonces yo despejo la tensión base emisor de esa corriente, esa relación exponencial de la cual les hablaba antes. Encuentro esta relación, ¿no? O sea, para que los BT se cancelan, me quedan los logaritmos igual, el logaritmo de IC4 sobre IC4 igual a la corriente de colector 3 sobre la corriente de saturación 3. Si tengo esa igualdad, significa que los argumentos tienen que ser iguales del logaritmo, así que puedo plantear que la corriente del colector 4 va a ser igual a la relación de las corrientes de saturación por la corriente del colector 3. ¿Bien? Bajo la suposición de que los transistores son iguales, voy a tener la misma corriente de saturación y en definitiva podemos plantear entonces todas las corrientes teniendo en cuenta las corrientes de base. Nos va a quedar la corriente de entrada menos la corriente por el colector 3 menos la corriente del colector 3 sobre beta, o sea IB3, menos IC4 sobre beta, y eso es igual a 0 en el nodo. Por lo tanto, la corriente de salida, que es igual a IC4, que es igual a IC3, es igual a la corriente de entrada dividido 1 más 2 beta. ¿Okay? De nuevo, si suponemos que beta es muy grande, las corrientes de base son pequeñas, y yo puedo decir que la corriente de salida va a ser igual a la corriente de entrada, ¿no? O sea, me copia la corriente que yo le ingreso por este lado, me la copia que ingresa por el transistor Q3, me la copia el transistor Q4, ¿no? Noten que esta conexión del transistor Q3 se llama una conexión tipo diodo. Fíjense que la tensión colector base es la misma, o sea, el dispositivo siempre está en la región activa. Ok. Y obviamente el transistor Q4 va a necesitar una tensión acá en el colector que por lo menos sea igual a la tensión base emisor que se genere bueno, entre su base y entre su emisor. Ok, entonces básicamente lo que hace el espejo de corriente es darme una corriente, una copia bastante buena. Si yo tuviese una corriente de referencia y mi I de entrada fuese una corriente de referencia buena, es decir, que no va a variar con la temperatura, o por lo menos que va a tener un comportamiento, digamos, lineal con la temperatura, algo conocido, o no va a tener problemas con o va a rechazar bien las variaciones de la tensión de alimentación. Si meto una buena corriente ahí de referencia, sé que del otro lado voy a tener una corriente, una copia fiel de esa corriente, ¿no? Bien, entonces otra vez estoy en las mismas condiciones, o sea, puedo reemplazar toda esta estructura por una fuente de corriente ideal, ¿no? Y eventualmente en paralelo con la resistencia de salida, que en este caso no nos dan un valor como para que lo podamos modelar, o si tuviésemos más datos por ahí, por ejemplo la tensión de Early, podríamos considerar la resistencia de salida del transistor Q4, pero bueno, no es el caso. Para hacer un poco las cuentas, yo voy a seguir suponiendo que las corrientes de base son 0. Calculamos el valor de la corriente en el colector Q3, que básicamente son la tensión de alimentación, los 30 volts que tengo aplicados
se me perdió el mouse, sobre 30 volts menos la tensión base emisor de Q3 dividido la resistencia de 10K. Eso nos da una corriente de 2.93 mA. Eso es lo que voy a copiar acá a la salida. ¿Ok? Y mi tensión de salida, bueno, es obviamente los 30 volts menos la caída en la resistencia, que me da 15.35 volts, que sigue siendo todavía mayor o igual que los 15 volts que tengo en la tensión de base 1 y en la tensión de base 2. ¿Okay? Bien. Eh, bien. Bueno, creo que no tengo nada más que comentar de este ejercicio. Y lo que me quedaría es